el artículo 1519, no sé si estoy bien. No le puedo dar la respuesta porque ya les dio chivo a los compañeros ahí. Gracias, Ali. Bueno. Gracias, compañero. Agradecido con el de arriba. Gracias. Si todos ponen ese artículo, quiere decir que se copiaron. Y ese no es. Lick no nos está confundiendo, porque después entramos en crisis y de ahí sí ya va a tener un montón en crisis. Ajá. La idea Ahí es... tenemos ese artículo, mucha. La idea es... que no es copia, Lick, se está compartiendo en clase. Eso. Es comprobación de respuestas, Lick, para ver si uno está bien en realidad ahí. Hay que comparar con los otros compañeros. Muy bien. Licenciado, y para el examen vamos a ir así como que a confianzas de lo que hemos hecho, porque no va a compartir las respuestas, ¿verdad? ¿O bien? Las respuestas. No, porque de ahí voy a extraer parte del examen. Licenciado, y si la tenemos mala desde ahorita, ya está malo nuestro examen, entonces. Probablemente porque fíjense, pues, como es una comprobación de lectura, de las, vamos a ver, la primera compañera, porque fue una compañerita la que... La perdí. La primera compañerita, déjenme hablar, pues, si no voy a... la primera compañerita que presentó su examen, yo lo revisé, es decir, su comprobación de lectura, ustedes ya me están confundiendo. Entonces, y me puse a ver y está muy bien, está acertada sus comprobación de lectura. Así que, de verdad, yo me siento contento por eso, ¿verdad? Porque ella se ve que leyó, ¿ya? Entonces, no les voy a responder a todos, por supuesto, es decir, sí, recibido, lo que sea, porque imagínense, son 277 estudiantes que tengo en mi sección. No sé cómo están las otras secciones, si están igual o no, pero igual yo me siento feliz si tuviera 300 o 500, pero ya se imaginan ustedes con qué enorme responsabilidad poder compartir cátedra con ustedes. Yo lo hago con mucho gusto porque a mí me gusta el derecho y así que espero que ustedes Licenciado, también. buenas tardes. Hola. Tengo una duda. Con respecto al cuestionario que nos ha dejado, ¿en algún momento usted lo va a resolver juntos con nosotros o a como lo hayamos hecho? Tendríamos que hacer una clase de dominical o sabatina y con mucho gusto lo podríamos resolver. Sí, gracias. Me parece bien. Si es así, me parece bien, licenciado. Me parece a mí también, licenciado, si se pudiera. Para que podamos aprender todos juntos, perdón. Pero después del examen. Ah, la Loli. Ay, Loli, así todos compartimos. No, se está ganando el cielo, licenciado. Gracias por el zapato, Lick. Casi todos con un 30. Bueno, chicos, bien. Muy bien, entonces me da mucho gusto poder saludarles. Así que vamos a iniciar con nuestra clase. Ya estamos en grabación. Denme un segundito, voy a compartir pantalla. Nos habíamos quedado en la condición, ¿verdad? Vamos a ver. Ya tenemos fecha de examen. Creo que es el 7, si no estoy mal. Vamos a ver, presentación, aquí estamos. Después de sus lecturas, ustedes van a ir entendiendo cada uno de estos conceptos que estamos vertiendo acá en nuestra clase. Y entonces, ya no le va a ser ajeno el tema, ¿verdad? Dice, sí, esto ya lo vimos en clase. Y lo van a comprender mucho mejor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos estado viendo parte de la doctrina, ¿ya? Obviamente no me voy a poner a leer el libro, sino que he extraído de varios libros, principalmente de Rogina Villegas y de Bejarano Sánchez. Y hay otros libros ahí también que he extraído información. Y
pero trato de extraer lo esencial, pero a la par de eso, como ustedes se han dado cuenta, vamos analizando nuestro código, porque de eso se trata. ¿Cómo está regulado en la doctrina? Y cómo nuestro ordenamiento jurídico lo recibe, cómo recepciona todas esas doctrinas, ¿ya?, que nos explican el negocio jurídico, ¿verdad? Y eso es lo más importante, porque esto es estudiar, y estudiar es analizar, interpretar. No se trata de que nos aprendamos de memoria los artículos, sino que lo entendamos, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a irnos a otros de los elementos del negocio jurídico. Y aquí vamos a hablar de los elementos accidentales, ¿verdad? Y estos elementos tenemos la condición y el plazo. Bien. Para mí es muy importante que ustedes tengan su cámara abierta. Eso me permite poder apreciarlos y saber que están ahí presentes, ¿verdad? Yo trato de imaginarme que estamos allá en nuestro santuario, ¿verdad? En las aulas universitarias, que tanto las extraño, y me imagino que ustedes también han de extrañar nuestras aulas, ¿verdad? Entonces me la imagino que están ustedes ahí. Por eso he tratado de llevarlo a ese escenario, digamos. He tratado de irme adaptando a ello, aunque pues cuando sucedió lo de la pandemia, yo ya estaba utilizando Classroom con mis alumnos, y pues ya hacían tareas, se hacían cuestionarios, les dejaba, así como ven ustedes, les dejaba algunas comprobaciones de lectura de algunos libros y me lo enviaban a Classroom. Así que cuando ellos entraron digamos, a estudiar por esta vía, ya no les fue tan extraño, ¿verdad? A nosotros no se nos complicó porque ya estábamos usándolo como un mecanismo de refuerzo y de apoyo. Así que muy importante esto, y los he llevado a la práctica de leer nuestro código, que eso es muy importante, y también la doctrina. Bien, entonces, la condición como un elemento accidental, esto va a depender de la realización o no de un acontecimiento futuro e incierto, ¿ya? Entonces, esa eficacia, ¿ya?, depende de ello. Si acontece o no, ¿ya?, es hecho, que es futuro y es incierto, ¿ya?, o del suceso que constituye la condición. Veamos el artículo 1269. Vayámonos a ese artículo. 1269. Fíjense ustedes que aquí nos vamos a ubicar en el capítulo 3, ¿ya? Negocios jurídicos condicionales. Por eso hacíamos mención en una de las clases de que bajo las siguientes condiciones, no, se debe establecer bajo las siguientes estipulaciones, ¿verdad? Porque aparte son la condición. La condición es un elemento accidental del negocio jurídico. Entonces no se puede establecer de esa manera. Bien, veamos. En los negocios jurídicos condicionales los vamos a encontrar del 1269 al 1278. Y vemos que tenemos aquí dos cuestiones muy importantes que analizar. Si analizamos este artículo, vamos a encontrar que la adquisición de derechos, ¿ya?, o la resolución o pérdida de los ya adquiridos van a depender del acontecimiento que constituye esa condición, ¿ya? ¿Y qué constituye esa condición? Bueno, los derechos que se van a adquirir van a estar sujetos a la realización o no del acontecimiento que es futuro
y que es incierto. Puede que pase o puede que no pase. ¿Ya? ¿Mm? Entonces, en otras palabras, la condición, ¿ya?, es ese acontecimiento futuro incierto. Bien, entonces vemos que en el negocio jurídico condicional, siguiente artículo, este negocio jurídico condicional, es decir, que se le ha puesto una condición, ¿por qué hablamos de un elemento accidental? Porque la condición no necesariamente debe estar. Si usted quiere, somete el acontecimiento o la realización más bien de ese contrato, ¿ya? El negocio que se está celebrando lo vamos a someter a un acontecimiento futuro e incierto. Y ahí está la condición entonces. ¿Ya? Por ejemplo, si están adquiriendo un bien mueble, ¿sí?, un semoviente, ¿ya?, y se pone como condición de que nazca de color café, por ejemplo, ¿verdad? Si fuese el caso, es a guisa de ejemplo para que lo podamos asimilar. Por supuesto que hay otros ejemplos, pero así práctico. Entonces, le va a comprar el bien, ¿ya?, si nace de ese color, digamos, o si nace macho o nace hembra, ¿verdad? Dependiendo del semoviente que se trate. Dice, ¿sabes qué? Si es macho, porque no se puede saber, entonces te voy a pagar el doble, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí se va a adquirir un derecho, ¿ya? Se está comprometiendo a pagar el doble del precio si es macho, por ejemplo, ¿verdad? O si es hembra, dependiendo si el comprador es alguien que se dedica a la producción de ciertos animales, entonces puede ser que le convenga tener un macho, un semental, ¿ya? Porque no tiene, entonces va a adquirirlo uno. Así que ahí hay una condición, fíjense ustedes, que futura e incierta, porque puede ser o no ser, ¿no? Puede que suceda o no suceda. Y por eso es un elemento accidental, porque no necesariamente debe estar. Las partes son las que van a decidir si someten, ¿ya?, el acontecimiento, ¿sí?, a cierto acontecimiento, la realización o no de esos derechos. ¿Mm? En otras palabras, son las partes que van a poner la condición. Y no por ello el negocio jurídico es válido, porque es accidental el elemento este. El negocio condicional surte efectos, fíjense ustedes, o sea que no tiene efectos jurídicos, surte efectos desde que se cumple esa condición. A partir del momento que se cumple la condición, entonces va a surtir efectos, salvo que sea estipulado algo en contrario, ¿ya? Ahora, ¿y qué condición podemos establecer? ¿Qué condición? Bueno, el siguiente artículo establece que solo se pueden establecer como condición, ¿ya?, que siempre que no sea contraria a la ley o a la moral. ¿Ya? Si es contraria a la ley, no se puede establecer. O es contraria a la moral. Y aquí es muy importante que tengamos claridad en cuanto a estos conceptos. De ello deriva la importancia de las lecturas que estamos haciendo, porque ahí nos explican las obligaciones naturales, obligaciones morales, sociales, en fin, y eso nos permite enriquecer nuestro conocimiento. Porque si solo leyéramos nuestro código, nos quedaríamos cortos. Entonces, tenemos que interpretar qué es la moral. La moral deriva de mores, y los mores es la práctica, lo que realiza una sociedad humana en determinado momento. Esa es la moral, es el quehacer, ¿ya? Y tal vez ustedes se recuerdan en derecho romano, el mores maiorum. El mores maiorum era las costumbres de los mayores, ¿ya?, que se respetaba.
Mores majorum. De ahí se deriva la moral. La moral es lo que el ser humano hace, ¿ya? Es la actividad que realiza en algún momento, en alguna sociedad. De ahí que la moral no es universal. ¿Por qué? Porque cada sociedad tiene sus propias prácticas, ¿ya? Por ejemplo, los pueblos musulmanes, ¿ya? Obligan a que las mujeres, ¿ya? Usen ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Burka, creo que se llama. Entonces, o sea, no pueden enseñar su rostro, o sea, andan cubiertas de pies a cabeza, ¿verdad? Y la mujer que no anda así, pues ya saben ustedes que las van a condenar, las van a apedrear, ¿verdad? Ustedes, imagínense. ¿Eso será posible en Guatemala? No. ¿Por qué? Porque es una práctica que se realiza en un estado que para ahí es válido, pero para Guatemala no. En fin, esa es la moral, ¿verdad? Hay pueblos que practican algunas actividades, ¿verdad? Eso es la moral. Que no sea contrario a la moral, que no sea contrario a las buenas prácticas, pues, porque hay malas prácticas, ¿ya? Y esas no debemos repetirlas. Las buenas prácticas sí hay que repetirlas, ¿verdad? Eso sí. Tampoco no van a viciar el contrato si se tienen por no puestas las condiciones imposibles, como por ejemplo, mire, si me baja la luna, entonces sí, ¿verdad? Imposible. O si si usted me demuestra que la luna es de queso, entonces sí. ¿Será eso posible? No. Entonces es una condición imposible y se tiene por no puesta, ¿verdad? Y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres, porque hay malas costumbres, ¿verdad? Así como hay buenas posturas, malas posturas, ¿verdad? En fin, buenas costumbres. Entonces, ahora veamos que hay distintas clases de condición, ¿ya? Veamos entonces el artículo 1272. Es nulo el negocio contraído bajo una condición cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la parte obligada, de la voluntad. Entonces se tiene por nulo porque va a depender solo de esa parte. Eso, en otras palabras, quiere decir que debería ser lateral, ¿verdad? ¿Ya? Aquí es importante que hagamos una anotación, se llama condición potestativa, así se denomina, en el artículo 1272. Condición potestativa, así se denomina. Ahora, ¿y qué pasa si el obligado no cumple la condición? ¿O qué pasa si el obligado impide, ¿ya?, que se cumpla esa condición? Fíjense ustedes que el artículo 1273 establece que se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento. Entonces se tiene por cumplida la condición a que hubiera sido sujeta, ¿verdad? Ahora, en fin, quisiera, vayamos al 1277. Condición potestativa, 1272. Vayámonos a la condición indivisible. Potestativa, ¿por qué es potestativa? Porque solo es una persona de la cual depende, ¿verdad? Bien. Condición indivisible, vayámonos al artículo 1277 y establece que el cumplimiento de la condición es indivisible, ¿ya?, aunque consista en una prestación divisible, porque hay prestaciones que se pueden dividir, ¿ya? Si es una prestación divisible, la condición no se puede dividir. Esa condición es indivisible. También tenemos dentro de las condiciones, tenemos una condición resolutoria. 1278. La condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. ¿Cuál es esa condición resolutoria? Fíjense pues. En los contratos se establecen condiciones resolutorias. En caso de incumplimiento en una de las cuotas
de parte del obligado, digamos que se trata de una prestación en dinero, se tendrá por resuelto el presente contrato sin responsabilidad alguna de parte del acreedor, ¿ya? Ahí hay una condición resolutoria, se tendrá por resuelto el presente contrato sin responsabilidad del acreedor. Se llama condición resolutoria, porque se está estableciendo que el contrato se va a resolver. Es decir, ¿recuerdan ustedes que habíamos hablado de los pactos rescisorios? Creo que ya lo habíamos hablado. Entonces aquí hay un pacto resolutorio, pacto de rescisión, se va a tener por rescindido el contrato, ¿verdad? Bien, dentro de este mismo apartado del capítulo 3, es importante que tengamos en cuenta de varias condiciones. Vamos a cambiar las diapositivas en un momentito. Porque lo que estamos analizando está en nuestro código. Todos espero que tengan su código a la mano, que eso es muy importante. Aquí vamos a tener condición suspensiva, vamos a tener condición resolutoria, vamos a tener condición potestativa y vamos a tener condición divisible y una quinta que es la condición resolutoria. Son 5 condiciones. Ahora vayámonos a la que tenemos en pantalla, el 1592, vayámonos ahí. Vayámonos a esto. Condición suspensiva y resolutoria. Vamos al 1592. A ver. Fíjense pues. Aquí tenemos una clasificación de los contratos. Capítulo 5, artículo 1587 al 1592. Veamos, división de los contratos. ¿Cómo se dividen los contratos? Los contratos se dividen aquí tenemos una división de 12 tipos de contratos, fíjense. ¿Ya? Es importante, si ustedes gustan, pueden, pues de hecho aquí lo tienen en pantalla y van ustedes anotando los artículos que estoy mencionando. Por ejemplo, del 1587 al 1592 tenemos la división de los contratos. ¿Cómo se dividen los contratos? Y aquí tenemos 12. Fíjense ustedes, desde el artículo 1587 hasta el artículo 1592. Pero veamos lo que atañe al punto de la condición. 1592. Son condicionales los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes. ¿Ya? Fíjense ustedes, esos son condicionales, así se le denomina a esos contratos. Contratos condicionales. Bien. Vamos a cambiar de diapositiva. Bien. Ahora veamos. Fíjense pues, para que esa condición jurídicamente exista, si ustedes se dan cuenta, estoy parafraseando lo que está en pantalla, no estoy leyendo literalmente, estoy parafraseando, lo estoy tratando de enriquecer ese léxico jurídico que ustedes, estimados estudiantes, deben tener. Pues si me pongo a leer las diapositivas, entonces mejor se las envío por correo y la leen ustedes. No, la idea es que tenemos la diapositiva y trato de parafrasearla para que ustedes lo vayan comprendiendo. Entonces, para que exista la condición, hay requisitos. ¿Y cuáles son? Que ese acontecimiento del hecho contemplado sea, ojo, incierto. Porque si es cierto, entonces ya no es una condición. Debe ser incierto. ¿Ya? O sea que, ¿qué quiere decir incierto? Quiere decir que no hay certeza de su existencia. No se sabe. ¿Ya? O que se ignora por las partes, que no lo conocen.
ahí estamos hablando de que hay una condición. Hay un negocio jurídico condicional, ¿ya? Está este elemento accidental del negocio jurídico, se llama la condición. Entonces, para que exista jurídicamente, ¿verdad? Entonces, en estos negocios jurídicos, la adquisición de estos derechos, ¿ya? La resolución de ese contrato o la pérdida de los derechos que ya se tienen van a depender del acontecimiento que constituye esa condición, ¿verdad? Y bien. Ya las mencionamos, pero aquí las vamos a analizar detenidamente. Tenemos entonces la condición suspensiva, ¿ya? ¿En qué consiste esta condición suspensiva? La condición suspensiva, esta vamos a encontrarla si el efecto obligacional de ese negocio surge hasta que se dé el hecho futuro que se estableció en ese negocio. Hecho futuro e incierto. En el momento, ¿ya?, que esa condición surge, entonces ahí se hace efectiva. Por eso se dice suspensiva. Mientras no se dé ese hecho futuro e incierto, no va a surtir efectos jurídicos el negocio. Hasta ese momento, hasta ahí, entonces podemos hablar de la adquisición de un derecho o de la pérdida de un derecho, hasta ese momento. Por eso se llama suspensiva, ¿ya? Ahora veamos la condición resolutoria. Aquí hablamos de las cláusulas de rescisión, como lo mencionábamos. El efecto va a surgir a partir del momento de que se celebra el negocio, ¿ya?, a partir de ese momento. Y va a concluir al suceder el hecho futuro e incierto, ¿ya? Surge esa condición resolutoria, surge en el momento de que se celebra el negocio. Ahí, a partir de ese momento se plasma. En el momento que se plasma, ahí surge, ¿ya? Pero va a concluir cuando sucede el hecho que se estableció en esa condición. El ejemplo que les daba. También se denomina como pacto comisorio, así lo denomina el autor Manuel Bejarano Sánchez. Si ustedes se dan cuenta, ahí tengo la llamada de este autor. Es muy importante que ustedes en sus investigaciones, en su estudio, siempre citen al autor por el respeto que se merecen ellos. Pacto comisorio se le denomina a la condición de este tipo, que es resolutoria o cláusulas de rescisión también. Es legítimo y en virtud de el contrato se resuelve de manera automática, solo con el efecto del incumplimiento y sin intervención de los tribunales, dice Manuel Bejarano Sánchez. Ahora, fíjense ustedes que en algunos contratos pueden observarse ciertas estipulaciones y se establece una condición, ¿ya? Por ejemplo, lo que mencionábamos, en el caso del arrendamiento, recordemos que el contrato es ley entre las partes. Si se pactan determinadas estipulaciones, ¿ya?, y se somete a cierta condición, la existencia o no del contrato, las partes están sujetas a él. Y se puede establecer, por ejemplo, que en caso de incumplimiento del arrendatario, ¿ya?, puede ser del arrendante también, pero en el caso de incumplimiento del arrendatario en el pago de la renta, con una sola cuota se tendrá por rescindido el presente contrato, ¿ya? Ahí estamos hablando de una condición resolutoria. Es una cláusula de rescisión. Ya se tiene por resuelto de manera automática, sin necesidad de declaración judicial alguna. Debe uno establecerlo. Yo en lo personal así los establezco en los contratos, ¿verdad? ¿No? Porque si no le pago una mensualidad,
a sabiendas de que es vivienda o es local comercial y sabe que tiene esa responsabilidad y no lo hizo, entonces, y ojo, porque hay ciertas, aparte de la condición resolutoria, se pueden establecer otras situaciones, pero lo más importante es esto, y yo le iba a comentar algo, pero mejor me voy a limitar a este tipo de, a este elemento accidental del negocio jurídico que al final es lo que nos interesa. Luego tenemos la condición potestativa. Esta condición potestativa que mencionamos establece que la condición se va a dar en que hay un hecho futuro e incierto y va a depender solo de la voluntad de la parte obligada, ¿ya? Pero es nulo el negocio que se contrae bajo condición, ¿ya? Cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la voluntad del obligado. Eso quiere decir que debe haber voluntariedad de ambos, ¿verdad? No solo del cumplimiento del obligado, sino también de la otra parte, de la contraparte, podríamos decir en otras palabras, ¿verdad? Sí. Esa es la condición potestativa. Bien, entonces también tenemos en este caso la condición potestativa, ya decíamos, luego tenemos la condición indivisible. Mencionábamos en el artículo 1277, tenemos regulada esta condición. La condición indivisible, aunque la prestación, ¿ya?, sea divisible, ¿ya? Fíjense ustedes, es indivisible porque no se puede dividir la condición. La prestación sí, porque se puede pactar, ¿ya?, en pagos, digamos, en prestaciones periódicas, pero la condición no. Es indivisible totalmente. Bien. Muy bien. Déjenme cambiar la diapositiva un segundito. Luego tenemos la condición resolutoria expresa. Esa condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. La que habíamos anotado en el 1278, ¿ya?, que no necesita en todo caso declaración judicial, siempre y cuando lo establezcamos de esa manera, porque que opere de pleno derecho no quiere decir que no se necesita que acudir a través de la actio. Ahora han de saber ustedes qué es la actio. Entonces, si establecemos que se va a tener por resuelto el contrato sin necesidad de declaración judicial, ahí estamos diciendo que no necesitamos del actio para poder, ¿ya?, hacer valer esa cláusula resolutoria. ¿Ya? Bien, luego tenemos la condición causal. Esta condición causal responde a un hecho que puede suceder fuera de la voluntad de la persona. También tenemos las condiciones mixtas. Dependen de un acto de la voluntad de un hecho que está fuera, valga la redundancia, de la voluntad de ambos. ¿Ya? O sea que, básicamente, en cuanto al acontecimiento de un hecho y fuera de la voluntad, pues eso es mixta. Ahora veamos otro de los elementos. Voy a aperturar la oportunidad para que ustedes puedan plantear sus dudas con mucho gusto. Así hacemos una pausa. Ya saben, levantan la manita, por favor, y yo voy a conceder la palabra. El micrófono está abierto, pero por favor no hablen si no les he dado la palabra. Adelante, Leslie. Vamos con Leslie. Gracias, licenciado. Solo, ¿cuál es el fundamento? No sé si lo dijo y tal vez no lo apunté, pero fundamento legal de la condición suspensiva, de la causal y de la mixta. Muy bien, denme un segundito.
Habíamos mencionado 5 que tienen fundamento legal, ¿verdad? ¿Ya? 1592, la suspensiva. Ok. Potestativa, 1272, indivisible, 1277, resolutoria, 1278. Y la mixta es doctrinaria, ¿verdad? Por eso no le puse artículo ahí. La causal también no tiene fundamento legal. No, esa es doctrinaria. Ok, licenciado, muchas gracias. Con gusto. Vamos con Yani. Adelante, Yani. Yani Aquino. Sí, perdón, licenciado, no había abierto mi micrófono. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Con respecto a esa condición resolutoria expresa, me quedo un poquito de duda, licenciado. Ok. Bien. Decíamos que esta resolución expresa precisamente porque está de manifiesto, es decir, está establecida ahí, que se tendrá por resuelto en caso de falta de pago de una de las prestaciones, se tendrá por resuelto sin necesidad de declaración judicial alguna, ¿verdad? Por eso dice expresa. ¿Verdad? Gracias, licenciado. Con gusto. ¿Alguien más? Vamos a ver si hay otra mano por ahí levantada. ¿No? Bien. Sigamos entonces. Bueno, vamos a ver. Licenciado, no entendí el artículo 1273. Dice, se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento. O sea, el obligado, ¿cómo así que él es el que lo impide? No entiendo eso. Claro, con gusto. Deme un momentito, Diego. Vamos a ver. Si ya les di intervención, por favor, bajen la mano para que así no nos confundamos. Es decir, fíjense, pues, recordemos que la condición ya dijimos que es un acontecimiento incierto, futuro, ¿verdad? Eso es importante que lo tengamos claro. Vamos a ver. Pero, digamos que se establece una condición, ¿ya? Y el obligado, o sea, la persona a cumplir, ¿ya? Impide de manera voluntaria que se dé ese cumplimiento. Pone un obstáculo a ese cumplimiento. Entonces tiene por cumplida. ¿Ya? En otras palabras, digamos que se ha puesto una condición y hay un obligado, porque recuérdense que siempre va a haber un obligado, ¿ya? Pero digamos se trata de una prestación, ¿ya? Y el obligado a dar cierta prestación y se impuso una condición y él impide que se cumpla esa condición. Entonces se tiene por cumplida. Parece un juego de palabras, ¿verdad ustedes? Pero no es un juego de palabras. Porque puede darse el caso de que la persona lo haga adrede, ¿verdad? Para que no se cumpla esa condición. Va a poner obstáculos para que se cumpla con esa condición. Y entonces, por lo tanto, se tiene por cumplida. ¿Ya? Como quien dice, mire, él está impidiendo que se cumpla esa condición, ¿eh? Y lo hace voluntariamente, evitar que se cumpla. Entonces, la otra parte, la contraparte, debe demostrar que la persona estuvo impidiendo que se cumpliera esa condición. Por lo tanto, se tiene por cumplida. ¿Y qué pasa ahí con el contrato? ¿Se rescinde? Si es una condición resolutoria, entonces se rescinde, ¿verdad? Por eso es muy importante que en los contratos establezcamos muy bien estos pactos resolutorios, estas condiciones resolutorias, porque fíjense que hemos visto algunos contratos en los que, más que todo en los contratos de promesa, la compraventa, y resulta que no hay penalización, no hay cláusulas resolutorias,
Y entonces, la responsabilidad en realidad es del notario, ustedes. Por eso tenemos que conocer muy bien estos temas. Porque no hay penalización, no hay cláusula resolutoria. Entonces, ¿qué pasa con los derechos de la persona que tiene? Pues para ambos les afecta, más que todo al vendedor, porque él ya no recibió la paga completa. Y entonces, ¿qué pasa ahí? No hay un pacto resolutorio. En los pactos resolutorios se deben establecer, por ejemplo, si se trata de una promesa de venta, de compraventa. Recuérdense que hay promitente comprador y promitente vendedor. Entonces el promitente comprador se compromete a pagar el precio. Y el promitente vendedor se compromete a vender la cosa cuando esté pagada. Pero ¿qué pasa si el comprador no cumple con los pagos de manera periódica, con las prestaciones periódicas, y no se estableció un pacto resolutorio, una condición resolutoria? Sencillamente se queda así sin pagar, ¿va? Y el otro se queda en el aire su derecho. Dice, ¿ah? Así que es muy importante esto. Bien. Adelante, Carlos. Gracias, Lick. Lick, yo tengo una duda. Parece tonta, pero no entiendo. El artículo 1592, donde dice que son condicionales los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes. Lick, ¿me podría poner, por ejemplo, un ejemplo de un tipo de contratos como ese? Porque si es ignorado por las partes y es de un suceso incierto, esa parte me confunde a mí, Lick, perdone. Con gusto, Saulo, vamos a explicarlo nuevamente. En un suceso incierto, habíamos mencionado que no hay certeza de que suceda, por eso se refiere incierto. No hay seguridad de que va a suceder o no va a suceder. ¿Ya? O ignorado por las partes. ¿Ah? Entonces, eso, de hecho, la condición debe ser incierta, debe ser futura y debe ser ignorado por las partes. No debe existir intencionalidad, ¿ya? En otras palabras, ¿qué es lo que habíamos explicado? Adelante, José. Lick, a este ejemplo podría suponerse el ejemplo anterior que dijo usted de un contrato de compraventa y que luego la propiedad sufría daños o derrumbes por mala construcción. Esta sería una condición incierta y a la vez ignorada, ¿o no aplicaría esto? No, porque cuando hablamos de eso estábamos hablando del saneamiento. Del saneamiento estábamos hablando, que es el saneamiento, pues ya vimos qué significa. Y no es una condición, eso no. El saneamiento no es una condición. No. No vamos a confundir ahí con eso. Son cuestiones distintas. Bien, hasta ahí entonces vamos a continuar. Ahora vámonos con el plazo. Fíjense, pues ahora poco a poco vamos a ir entendiendo esto porque un tema nos lleva al otro, ¿verdad? Entonces, bien, ahora veamos otros los elementos accidentales. Y este es el plazo. Ya vimos que la condición es un elemento accidental. ¿Por qué es accidental? Porque si las partes quieren, lo establecen, y si no, no. Por eso es accidental, es un elemento accidental. Los otros elementos que vimos sí son elementos fundamentales, ¿ya? Y esenciales. El plazo es un elemento accidental. Esto lo vamos a encontrar regulado desde el 1279 al 1283 de nuestro Código Civil. Veamos el plazo. Hay distintas clases de plazo. Pero ¿qué es el plazo? Voy a cambiar de diapositiva para que lo veamos ubicando, así de una vez. Yo trato de explicárselos en mis propias palabras, porque si lo pongo aquí a la vista ya no me van a poner atención, se van a poner a leer lo que está ahí en la pantalla, ¿verdad? Entonces, por eso lo explico. Fíjense ustedes que el plazo sí es cierto, contrario a la condición. ¿Ya? El plazo es cierto, la condición es incierta, futura e ignorada por las partes. El plazo lo que nos va a indicar es el día, la hora, la fecha en que la obligación proveniente del negocio jurídico se va a materializar.
Eso es el plazo. El plazo nos va a indicar cuándo se va a cumplir, ¿no? Cuándo se va a ejecutar esa obligación que proviene del negocio jurídico. ¿Cuándo se va a cumplir? El plazo. En un mes, en un año, en 2 años, en 5 años. Pero debe fijarse una fecha, un plazo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de un contrato de mutuo, en el contrato de mutuo se establece un plazo, ¿ya? Es que por el presente contrato se reconoce llano y liso deudor de la parte acreedora por la cantidad de 50,000 quetzales, ¿ya? Bajo las siguientes estipulaciones. Así debemos establecerlo, no condiciones, estipulaciones. Fíjense ustedes. Primero, ¿ya? El plazo. Fíjense ustedes. El plazo. La presente obligación deberá cumplirse y establece ahí en cuántos plazos. O sea, 1 año, 2 años. En 1 año. Ah, bueno, si fueron 50,000, ¿cuánto va a pagar entonces? Entonces se establece la cuota, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces con el plazo? El plazo nos va a orientar, nos va a guiar a establecer que ya se cumplió, ¿ya? En ese tiempo. Ninguna obligación, fíjense ustedes, y eso es muy importante, ninguna obligación es exigible si el plazo no ha vencido, ¿ya? Por eso cuando ejecutamos un contrato, cuando realizamos la actio ante el juez, vamos a indicar que la obligación es de plazo vencido. Si no lo establecemos, si no está vencido, no la podemos ejecutar, ¿ya? ¿Ya? Que las cantidades que se piden son líquidas, exigibles y ¿qué más? Y de plazo vencido. Aquí encontramos eso. ¿Ya? Bien, la doctrina civil establece que ese plazo para el cumplimiento de la obligación se considera a favor de ¿quién? Del deudor, ¿ya? Así lo establece el autor guatemalteco Arturo Villegas Lara. Fíjense pues, si no se estableció plazo, va en favor del deudor, ¿ya? También tenemos el plazo presunto o presunción de plazo. En derecho mercantil, y eso es muy importante hacer esa diferenciación, fíjense ustedes, si no se ha establecido un plazo, se entiende que se cumple de inmediato. Y ahí tengo el artículo para que ustedes lo vean, no sé si tienen su código de comercio a la mano, pero ahí establece en el artículo 675 del decreto de 70 que son de cumplimiento de inmediato. O sea, si no hay plazo, fíjense ustedes, contrario a las obligaciones civiles. En las obligaciones civiles, si no se fijó plazo, se considera a favor del deudor. Por supuesto, a menos que se exprese que ha sido fijado en favor del acreedor. Y aquí es muy importante, hay un principio que se denomina favor debitoris, así se llama, favor debitoris. Entonces, muy importante esto porque hacer esa diferenciación. Pero veamos qué establece nuestro artículo 1279 en cuanto al plazo. El plazo, como podemos darnos cuenta, fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Eso es nada más lo que va a establecer el plazo. Muy importante, por supuesto, pero no es esencial para que exista el negocio jurídico, como veíamos en los elementos fundamentales. ¿Se puede obviar el plazo? Sí, si es una obligación que no necesita plazo. Depende de la obligación, depende de ese negocio jurídico que se esté realizando, ¿verdad? Y tenemos distintas clases de plazo. Tenemos el plazo contractual, el plazo judicial, en fin, pero vamos a cambiar de diapositivas y vamos en ese orden. Bien,
En otras palabras, el plazo es el momento, fíjense ustedes, de la realización o ejecución del acto. Debe expresar el día o fecha, como lo hemos dicho. Clases de plazo tenemos el plazo contractual o convencional, el plazo judicial y el plazo legal. ¿Ya? Elemento accidental, decíamos, del negocio jurídico. Veamos en el caso del plazo contractual. Y como su nombre lo indica, el plazo contractual o convencional lo vamos a encontrar desarrollado prácticamente en el contrato. O sea, ahí se establece por voluntad prácticamente de las partes. ¿Ya? De común acuerdo, los contratantes van a fijar el día, la hora, ¿ya? El mes, el año en que se va a cumplir esa obligación o se va a tener por cumplida. ¿Ya? Y nos vamos a ubicar en el artículo 1200, veamos el 1681, perdón. En ese ejemplo vamos al 1681. Fíjense ustedes que el plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años. ¿Ya? Si se tratara de bienes inmuebles o de derechos reales sobre los mismos. Y de 1 año si se trata de otros bienes o prestaciones. Ojo, porque la ley nos está fijando un parámetro máximo. Nos está diciendo que no podrá exceder. ¿Qué significa? En otras palabras, que las partes ya pueden pactarlo en el contrato, pueden convenirlo, por eso dice convencional, pueden convenirlo, ¿sabes qué? Ya, en el plazo de 6 meses o de 3 meses, si se trata de bienes inmuebles o derechos reales. Ya. Y si se trata de otros, no podrá exceder de 2 años, o sea, pueden ser meses, pueden ser 1 año en el caso de los inmuebles, porque son 2 años el plazo máximo, y de 1 año de bienes o otras bienes muebles o otras prestaciones. Entonces, ahí vamos a encontrar el plazo que se contractual o convencional que se puede pactar, pero hay un límite también, ¿verdad? Y en el caso del plazo judicial, veamos, como su nombre lo indica, es fijado por el juez. Es el juez el que va a fijarlo, ¿ya? Sí y solo si las partes no lo pactaron, porque si lo pactaron, entonces, ¿qué hace el juez ahí? No tiene nada que hacer, ¿verdad? Así de simple, ¿ya? Porque ya lo pactaron, entonces el juez, nada, no hay nada que hacer ahí en ese caso. Bien, veamos entonces, vayámonos, pero también el juez puede intervenir si en el negocio no se señala plazo. Si no hay plazo, ¿no? O quedó a voluntad del deudor. Imaginemos que si quedó a voluntad del deudor, entonces el deudor, como no hay plazo, no va a pagar, ¿verdad? O como las estrategias que le dan a algunos obligados a la prestación de alimentos y les dicen, ¿sabes qué? No le pagues toda la mensualidad y pagale 2 meses sí y 2 meses no. Y así esas sus estrategias que dicen que son estrategias, pero esas no son estrategias, es un litigio malicioso. ¿Ah? Entonces, y resulta de que no les funciona porque al final ha incumplido con la obligación. Entonces, es muy importante porque en el caso del plazo judicial, imaginen que el obligado no tenga plazo para pagar. Entonces, ¿cuándo va a pagar? Cuando él quiera. Y él no va a querer pagar. Entonces, se va a acudir al juez para que le fije un plazo, para que cumpla. Por eso es plazo judicial. ¿Y cuándo aplica? ¿Ya? Si no se señaló, primer supuesto, o quedó a voluntad del deudor.
1283, veamos. En ese artículo vamos a encontrar 1283 y vamos a ver que también la vía procesal para la actio es el juicio ordinario. ¿Ya? Ese es el juicio que vamos a plantear. El juez va a fijar su duración. También fijará el juez la duración cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Bien. Ahora el plazo legal. El plazo legal, este es la ley la que va a fijarla a falta de plazo convencional. Por eso, digamos que el plazo que prevalece o debe prevalecer en todo caso es el convencional o contractual. De ahí la importancia de fijarlo. Y puede pasar que no lo fijen, pero nosotros como profesionales de derecho tenemos la obligación de asesorar y decirle a nuestros clientes, ¿sabe qué? Aquí hay que fijar el plazo. Generalmente cuando llegan al despacho uno les dice, bueno, ¿y qué plazo es el arrendamiento? ¿1 año? ¿2 años? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Aunque es un elemento accidental para que exista o no el negocio jurídico. Es decir, el negocio jurídico puede existir aunque no tenga plazo. Si nos damos cuenta, ahí queda demostrado que es un elemento accidental, porque el negocio jurídico no depende del plazo. No es fundamental para que exista el negocio jurídico. De ahí que son elementos accidentales. Vamos a ubicarnos en estos artículos. Vamos al 1600, bueno, creo que habíamos visto 1682. Vayamos al 1726, vayamos a ese artículo. (1726). Fíjense pues. El mandato general que no exprese duración, ahí tenemos un ejemplo. Y podemos encontrar muchos más, por favor, si ustedes también pueden dar lectura y van a encontrar muchos más. Esto no me vayan a decir, mire, pero usted solo nos dijo esto. No, si hay muchos más. Yo los pongo aquí para que tengan un ejemplo, pues, de dónde podemos ubicarlos. Eso no quiere decir que solo estos artículos existen. El mandato general que no exprese duración, no hay plazo. ¿Se considera conferido por cuánto? Por 10 años. Entonces aquí tenemos un plazo legal, ¿ya? Contados desde la fecha del otorgamiento, ¿verdad? Salvo prórroga otorgada con las mismas formalidades del mandato. Bien. Aquí tenemos un ejemplo, 1726, ¿verdad? Y hay otros que no me voy a detener ahí, le dan lectura a ustedes, por favor. Espero que ustedes pues estén tomando nota, ¿ya? O hacen un screenshot y lo guardan ahí ustedes donde consideren. Bien. Vayámonos entonces, denme un segundo, ¿cómo estamos de tiempo? Un momentito, vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a ver hasta dónde nos vamos a quedar hoy. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a adentrarnos en el próximo tema, ya al derecho de obligaciones. Todo esto que hemos visto inicialmente es muy importante que lo estemos leyendo, estimados compañeros. Hay que estudiar bastante en los temas estos y vamos a adentrarnos ya al derecho de obligaciones. Entonces, pero ya tenemos esta base, ¿verdad? Bien. Si tuviesen alguna duda, nos quedan 10 minutos todavía. Voy a... denme un segundo. Vamos a quitar esto de acá. Ya tuve la grabación.
Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Cómo estamos ahí? Adelante, Yanni. Sí, licenciado, disculpe. Usted me pareció que iba a dar otros artículos al plazo legal, aparte de 1726. No sé si tendrá otros. Disculpe. ¿Están en pantalla? Ahí en pantalla estaban. 706. Ahí estaban. Ahí están en pantalla, compañero. Gracias, muy amables. Con gusto. Muy bien. ¿Alguien más? Adelante, Emily. Licenciado, disculpe una pregunta. Usted dio una definición de por qué eran elementos accidentales. Creo que dijo de que eran porque no son necesarios o algo así. Así es decir, por eso su nombre de accidentales, porque no necesariamente deben estar dentro del negocio. O sea, para que exista el negocio jurídico, no necesariamente deben existir. O sea, pueden estar o no pueden estar estos elementos, ¿verdad? La condición y el plazo. Gracias. Con gusto, Emily. Adelante, Saulo. Bueno, se arrepintió Saulo. Perdón, tenía mal, no le había pachado bien al micrófono. Le comentaba, licenciado, en el artículo 1273 se dice: se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impide voluntariamente. El término obligado va para las dos partes, ¿verdad? Cualquiera de las dos partes pueden impedir la condición. Es correcto, porque va a depender del negocio, si es un negocio bilateral, ¿verdad? Si, en todo caso, por ejemplo, depende del contrato que estemos hablando. Si es un contrato de mutuo, por ejemplo, ¿quién es el obligado ahí? Sí, cualquiera de los dos. No, porque ahí ya solo hay un obligado, y el uno ya cumplió con darle el dinero, y el otro tiene que cumplir con devolver ese dinero. Entonces depende del contrato, si es bilateral o es unilateral, ¿verdad? Oh, ya. Sí, pues. Gracias, Lick. Con gusto. Muy bien. Bueno, entonces ya vamos concluyendo. Nos quedan pocos minutos. Solo quisiera comentarles, quiero revisar acá. Yo no sé si ustedes ya tuvieron acceso a las fechas de exámenes. Todavía no, Lick. Va, déjenme revisar eso, dame un segundito. Licenciado, pero el repaso dominical sí lo va a dar, ¿va? Yo no dije que me iba a dar. Bien, Lick, hombre, anímese. Yannick. Ahí sí participamos, licenciado. Sí, participamos todos. Necesitamos eso, Lick. Mire, licenciado. Por favor, Lick, hagámoslo presencial en algún lado, Lick. Me parece. Acá que su examen sería el 7 de marzo. Vamos a ver. Es cierto. Vamos a ver. Examen de civil. Dice que sería el 7 de marzo a las 19 horas. Esa es la información que tengo. Un dominical el 5 de marzo, licenciado. Sí, hombre, Lick. Hola, Lick. Si no nos da el laboratorio de respuesta, denos repaso, Lick. Es mi regalo de cumpleaños, Lick. Ah, buenísimo. Entonces, ¿dónde lo vamos a celebrar? Donde hagamos el repaso, Lick. Ya salió. Si hay pastel, sí. Eso. Después de terminar el repaso. Ajá. Cabal. Lick es el anfitrión, dice. Sí, Lick, damos el pastel. Estamos invitados todos. Vamos a ver. Hagamos algo. Miren, pues, presencial, ¿dónde lo podemos hacer? Sí, para que nadie se queje, que sea ahí por la USAC. En el Parque de la Industria. O Parque de la Industria también. No, hombre, licenciado. En La un verdad taco, que ese día, Lick, campero. Podemos hacerlo en la Universidad de Misco. La sede.
Sí, está muy lejos. Está muy lejos, ya no conozco. Yo considero que el licenciado debería elegir el lugar. Tiene. Sí, Lick, Pero dígame podemos llegar usted. con Waze, Lick. Creo que céntrico son a 11 nada más. Bacanes. Mire, pues, la pregunta es cuántos llegarían al repaso. Ay, A yo ver. creo que la mayoría Ay, no surge No, así. fijo, yo creo que todos estamos interesados. Sí, los que no, pues no. Vayamos a conocer la Universidad de Misco, licenciado. Sí, hombre, tú. No quiero conocer nada, no que aprender. En el campo más Por eso que el licenciado decida, compañero. Ya se fue también. Ah, no, ahí está. Pero chicos, Lick, decía usted. fíjense, pues, si fuera ya en la sede de Misco, la verdad que tendríamos que gestionar si nos dan permiso, porque no sé, sábado, domingo. Bueno, yo sábado tengo algunos compromisos académicos, que doy clases el sábado. No en la San Carlos, en una privada. Entonces, domingo. Domingo, entonces, hijo. En pasos y pedales día domingo, Lick. También ahí se Donde a puede. usted le quede más cerca, licenciado. Espacio. Nosotros nos Las cañas. interesados por ir a aprender. Sí, Lick, como en los viejos tiempos, al aire libre. Buenísimo, Sí, buenísimo. Lick, eso es, esa era mi Ahora si sugerencia. no, pues Voy al virtual. filósofo Lick de Lozano. ¿Sabe dónde se mantiene libre también, Lick? Allá por el hipódromo del norte. Sí, ahí se mantiene en libre, eso sí es cierto. Campo Marte. Pero ahí no asaltan, va. Nene, si te- no lleves nada, como si vamos te en asaltan, no montón, te quitan nada. No es nada. Campo ¿Saben, Marte. saben qué podríamos? Exacto, ¿saben qué podríamos En la Avenida de hacer? las Américas. En mi casa, Mire, hombre. En la Porque quieres aprender. Ah, pero hay un Déjame hablar al salón, Lick, hombre, espérense. un salón grande. Miren, pues, tendríamos que buscar un lugar donde podamos estar, qué sé yo, un par de horas, ¿verdad? Ustedes, y en algún restaurante, no creo que nos dejen estar más de 2 horas. Por ejemplo, si fuera un desayuno académico, por ejemplo, podríamos hacerlo. ¿Ah? Porque no vamos a ir al hipódromo allá en Sí, la dejan calle. de estar, digo, media vez esté consumiendo, Sí, dejan estar media vez ahí, con no hay más y ningún dejan problema. estar. En los, No importa en los si es solo un cebollines café. podría ser. Los cebollines. En Sarita hay bufete Con un de almuerzo que compremos. Imagínense cuántos iríamos, 200, ahorita hay 178 aquí. En Sarita hacen buffet. Ajá, supongamos que unos cientos, un 100, creo yo. Yo No Lick, cabe. sí, Es que por la capacidad del restaurante también no se sabe si nos van a aceptar a todos, Lick. Sí, esa es la cuestión. Bueno, habría que ver porque, por ejemplo, miren, pues, yo pensaría que podríamos, si alguien puede averiguar, no sé, en algún restaurante y hacer una clase de todos lo que hemos visto, ¿no? Lo importante, pienso yo, es de que Licenciado, pero ¿usted tendríamos dónde que le queda definir una cerca? zona. ¿A usted dónde le queda cerca, licenciado? ¿Qué zona es usted? ¿O un lugar que a usted le quede cerca, que no sea más el sacrificio que usted va a hacer, el que ya va a darnos las clases? Podría ser zona 11, podría ser. Va, entonces buscamos un lugar en zona 11. Ahí está más fácil. Exacto. Eso podríamos hacer. ¿Ah? Eso podríamos hacer. Un Mira, desayuno. flores. Podría ser, pero que Majadas. majadas No podría está ser. un parquecito adentro. Los ponemos Ajá. todos ahí sentaditos. Pues sí, algo de aprender en un lugar. Pero tendría que ser Exacto, un está llegando. Yo le llevo el banquito al Lick para que no se sienta en el suelo. Pegamos una mesita aparte ahí, de esas que se arman rápido. Bien, entonces miren, pues Licenciado, averigüemos entonces ahí Licenciado, ajá, sí. ahí en Cebollines de Plazuela, España, no le queda bien. Lo que pasa es que mi jefe es uno de los dueños de ahí, podría solicitarle Ahí está. el permiso Hacemos el favor y no se diga más más. tiempo, pero tendríamos que consumir. Sí, se va a consumir. Ah, sí, consumiríamos. Sí, consumiríamos. Ahí está, Lick, ya vio. Yo lo paso trayendo en la moto, Lick. Pero ¿Cuántos viajes? Yo platico con él mañana. Bueno, si quieren, platíquenlo pues y cuando, el tema es cuándo, porque tiene que ser antes del examen. El 5, domingo. El 5,
Dígale. Vamos a ver. Licenciado, ¿cuál es la última clase? Sería el domingo, ¿sí? Vamos a ver. Domingo 5 está bien. Miren, pues. Ahí no tiene excusa usted. Miren, pues estamos en, a ver, 7 de marzo. ¿Cuántas clases nos quedan? Una más, parece. Todavía esta semana tenemos una para ponernos de acuerdo al 100. Una. Sí, solo una nos falta. ¿Cuándo va a terminar sus clases de este primer parcial? Prácticamente tendríamos. Esta semana. Sí, solo esta semana. Porque la otra es en examen. El lunes ya comenzamos con laboral. Parciales. Es correcto. Sí, pues si ya tienen exámenes, por ejemplo, si fuera, miren, pues yo lo que hago es de que trato de no dar clases ya entre exámenes, ¿verdad? Porque pues así se concentran en lo que tienen que hacer, pero por eso veamos cuándo inician, porque yo no tengo los horarios claros. Sí, lunes 27 iniciamos. Este lunes, Lick. Lunes, Y miércoles y viernes. hoy estamos martes 21. A menos que nos dé clase el martes. Ah, sí, pues. O sea que La siguiente. Ajá, la siguiente semana ya estamos en parciales. sí, pues, o sea que ya solo tendríamos este jueves. Sí, el 27, sí, pues el 24, 23 y el 27 ya sería el primer. Bueno. Me quedaría bien domingo 5. El tiempo va rápido, licenciado. Sí, es cierto, es cierto. Por eso yo veo que avanzamos bastante. Mire, ya entramos al tema este de Las obligaciones. Las obligaciones, sí, entonces ya estamos derecho a obligaciones. Saben, llevamos, sí hemos avanzado bastante ustedes, y si se dan cuenta, hemos tratado de que los temas vayan quedando medianamente claros, ¿verdad? Por lo menos he mantenido que 210, 205 por ahí de estudiantes. Miren, pues entonces, hagamos algo. Miren, pues averigüemos bien lo que mencionaba la compañerita, ya sea en Plazuela o en Majadas, porque en Majadas también hay salones grandes de los cebollines, que creo que podría ser más accesible a todos. Pero yo digo que más accesible a la compañera porque ella nos está apoyando con lo que es su jefe. Ajá. Bueno, entonces que nos saquen. Yo le voy a preguntar al licenciado si en las dos sedes él puede apoyarnos, pero si él dijera solo en una sede, entonces yo les informo. Perfecto, ¿no? Y hay que ver costos también, ¿verdad? Porque si no van a llegar cuando. ¿Qué cuesta la bebida barata? Pues, Pero ahí hay combo. Agua, un café aunque sea. Mínimo tienen que llevar el agua pura. Fíjense que si fueran cebollines un tiempo de comida, estamos hablando más o menos de 50 a 70 quetzales. Porque yo yo les paso el menú. Confirmo. Venden taquizas ahí en la zona. Voy a pedir cada unos 5 una taquiza. Por eso no se preocupe, Lick, que entre todos la vamos a poner. Y si en dado caso de verdad no se puede conseguir el lugar, usted nos podría apoyar virtual. Tendría que buscar el espacio porque, fíjense, pues hoy doy clases. Mañana miércoles también doy clase. Entonces, eso sería lo bueno, licenciado, si lo da virtual, porque lo podría dar en la noche si usted quisiera, tipo 7, sería lo mejor. Si nos pudiera yo ayudar. pienso que por el tiempo, por el tráfico que se hace aquí en algunos lados, sería mejor virtual. Mire, pues si gustan, nos ponemos de acuerdo el próximo jueves, que es la clase con el licenciado otra vez, y a todos nos organizamos para el día jueves. Es porque miramos lo que dice la compañera respuesta de lo presencial, si no se queda en virtual, dice el domingo 5 igual. Pero yo lo quería ver a él presencialmente. Ay, ya. Pero va a haber... Aquí no se diga más. Aldo, ahí le manda la fecha del día que se va a juntar con el IC. Miren, la están comprometiendo. Licenciados, entonces ahí sí ya podemos ir todos con el convivio que van a ver. Entonces usted llega y ahí ya todos nos conocemos. ¿Cuál convivio? Va a haber un convivio aparte. Usted va a hacer, Lick, el que usted va a hacer.
y de penal, creo. Bueno, mire, pues, mire, lo que podemos hacer es lo siguiente, porque no vamos a mezclar una cosa con la otra en el sentido de que si van a programar con otro docente, ¿y qué voy a ir a hacer yo entonces a dar clases de civil? Está invitado, licenciado, porque ellos dijeron que iban a decirle a los demás también para ver si querían llegar. Ahí no hay problema. No, pero es que ese es Pero eso es aparte, colectivo, no es para Eso es para el fin de semestre que lo hace Lick Vera.